Hola, ¿qué tal? De nuevo un saludo para todos ustedes, a nuestras iglesias, un saludo y a todos nuestros amigos y personas que tienen la oportunidad de pasar por aquí y oírnos un poco acerca de lo que es la estrategia de cómo caminar en Cristo, es decir, la conducta del creyente. Y ahí puede caber no solamente creyentes, pero todas las personas podemos entrar en este círculo, en este tema. Hemos hablado acerca de algunas cosas que Pablo ofrece como maneras de caminar, como un instructivo. Hoy hablaremos sobre cómo debemos andar como hijos de luz. Un creyente, incluso cuando no sea creyente, debería andar como hijos de luz. Leeré una escritura que Pablo comenta en su propia carta a los Efesios. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Subraya esa frase. Por tanto, andad como hijos de luz. Es un imperativo. Andad como hijos de luz. Lo que la Biblia habla acerca de las tinieblas comienza en el libro de Génesis capítulo 1 y verso 2. Para hacer un relieve de la luz frente a las tinieblas o las tinieblas frente a la luz, dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, noten esa palabra por favor, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice desordenada y vacía. Ya comenzamos tempranamente hablando aquí que todo lo desordenado, todo lo vacío, todo lo que no tiene una buena ruta establecida, está asociado con las tinieblas. Capítulo 1 y verso 3. Inmediatamente de ese desorden que había, de esa asociación equivocada, mala, dice que Dios comenzó a tener una creación perfecta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Frente a las tinieblas, hizo la luz. Dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y consecuentemente dijo después, y vio Dios que la luz era buena. Y entonces, como parte seguida, separó la luz de las tinieblas o las tinieblas de la luz. ¿Por qué Efesios dice, el capítulo 5, verso 9, dice que porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad? La luz tiene que ver con estas dos palabras, justicia y verdad. Orden, con eso tiene que ver la luz. Leeré otros versos que Pablo comenta y dice en Efesios. Dice la Escritura en el 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, de la oscuridad, sino más bien reprendedlas. La palabra reprenderlas dice o sugiere la idea de que las obras malas, las obras de la oscuridad están allí, están siempre, están presentes, no van a venir, ellas ya están ahí. Quien debe hacerlo diferente es la otra parte, soy yo. Son ustedes como hijos de luz. ¿Por qué? Porque vergonzoso, noten estas palabras que vamos a mencionar, es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Es decir, en la oscuridad, en las tinieblas, nace todo lo vergonzoso, lo que se hace en secreto. Por eso la vida pública es la vida que se exhibe. Por eso un creyente, dice la Escritura, que es asimismo una carta de recomendación, porque está expuesta. Lo que se expone es lo que se ve, y en ese sentido, muchas de las conductas nuestras se tienen que ser reprimidas para hacer lo malo porque está expuesto ante alguien. Por ejemplo, alguien dice, no lo digas, no lo hagas. Hay alguien aquí presente. Eso significa que estar expuesto a alguien, eso significa que nos vamos a reprimir, nos vamos a detener a hacer lo malo. Por eso dice Pablo, otra vez enfáticamente, andad en luz como hijos de luz, porque eso nos reprimirá, nos contendrá, nos ayudará a detenernos a no hacer lo malo y lo equivocado. Verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. De hecho, todo lo que se hace en secreto saldrá a la luz. La Escritura dice
que una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino sobre ella para que se vea. La luz extingue, separa las tinieblas. La luz es lo que ofrece dirección. Por eso la manera de caminar de los creyentes es andar como hijos de luz. De hecho, Pablo comenta otra vez, por lo cual dice, despiértate. Y eso significa estar dormido, significa estar en la oscuridad. Estar dormido sugiere la idea de tener ojos cerrados. Tener ojos cerrados significa no ver el camino. Eso sugiere que estar dormido es estar en tinieblas. Por lo tanto, Pablo dice que debemos levantarnos de ese sueño, levantarnos de entre los muertos. De hecho, la palabra oscuridad y muerte la asocia como igual. Y entonces cuando nos levantamos de esa vida, dice, nos alumbrará Cristo. Es decir, porque todas las cosas que son expuestas ante Él serán alumbradas. De hecho, no hay nada de lo que nosotros hagamos que no vaya a salir a la luz. Si alguien dice, nadie me verá un día, solo es cuestión de hora, lugar y tiempo cuando salga a la luz. Para dar un mejor enfoque a la luz, vamos a ver lo que significa o lo que se hace en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Cuando niños, todos teníamos miedo a la oscuridad. Bueno, por lo menos casi todos. Quizá algunos de ustedes no. De hecho, debo reconocer que algunos ya adultos, ya muy viejos y muy experimentados, todavía le tienen un tanto de temor a la oscuridad. Lo tenebroso, lo que no tiene forma de ser, viene de la oscuridad. La oscuridad, por lo tanto, entonces es sinónimo de terror. Enumeraré algunas listas. De miedo, de pecado, de maldad, de engaño, de ceguera, de limitaciones, de perdición, de muerte, de peligros, etc. ¿Por qué de todas estas cosas es sinónimo la oscuridad? Bueno, porque el ser ciego es no ver, por lo tanto es vivir en la oscuridad, y vivir en la oscuridad es no encontrar el camino. La maldad, toda clase de malignidad se hace cuando el corazón no tiene alumbrada y claro el camino de los objetivos correctos para poder vivir. Hay una gran limitación. Es decir, lo que nosotros llamaríamos coloquialmente como cerrazón es igual a que no tenemos muy claro el camino, la meta, el destino, porque vivimos sumidos bajo una leve o una seria oscuridad. Es sinónimo de perdición. ¿Sabe qué eso significa o tiene que ver también con el término de confusión? Cuando hay oscuridad, de hecho, tanto pilotos, los que navegan en alta mar, cuando viene la noche, lo único que les puede guiar son sus brújulas. Y de esa manera saben cuál es la dirección, porque los ojos naturales no alcanzan a mirar en qué dirección vamos. De hecho, que aunque mirásemos a una distancia, no entenderíamos cuál es la dirección. Pero la brújula es la forma de ser guiados hacia una dirección correcta. Sabe que en este mundo tenemos 4 lugares, norte, sur, este, oeste, hacia dónde ir, y tenemos tantos caminos, pero la Escritura dice que hay muchos caminos, pero no todos los caminos son rectos. Necesitamos una brújula. Esa es la luz del Señor, la luz de su palabra. Hay peligros. A menudo, por ejemplo, los viajeros procuran ir en el día caminando por caminos inhóspitos donde son poco transitables o incluso donde no los conocen. Es mejor caminar de día. De noche es sumamente peligroso. La noche es sinónimo de muerte entonces. Lo que se hace en las tinieblas entonces son toda clase de estrategias de maldad. Ahí se maquinan todos los momentos equivocados, los momentos malvados, para hacer robos, ultrajos, para construir grandes mentiras, asesinatos y muchas cosas más. Todo esto se maquina en la esfera de la oscuridad, donde la luz está extinguida. Por eso Jesús, un verso que llama mucho mi atención, recién iniciado su ministerio, dice la palabra que a los asentados en región de sombra,
noten ustedes esa palabra, y de muerte. La oscuridad es sinónimo de muerte. Luz le resplandeció. ¿Cuándo le resplandeció luz? Cuando Cristo llegó para anunciar la verdad, para anunciar su palabra, para anunciar los principios de la vida en Cristo. Por eso Cristo mismo, Él dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Él dejó estrictamente las recomendaciones de caminar y andar con Él. Pedro dice que ejemplo nos ha dado para que sigáis sus pisadas. Lo que se hace en la oscuridad son obras malas y estas se hacen con mucha facilidad. Si alguien se está preguntando, ¿por qué el hombre hace todas las cosas malas? ¿Por qué es más fácil hacer las cosas malas? Sí, por supuesto. Es mucho más fácil hacer lo malo. De hecho, no hay ninguna clase de esfuerzo que tenga que hacerse. Siempre es fácil hacer lo malo. Creo que Eclesiastés tiene la respuesta para esta palabra. Dice, he aquí, solamente esto he hallado. Esto sé, que Dios hizo al hombre recto. Y noten esta palabra. De hecho, en el Génesis dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso significa que fue perfecto, al estilo de recto, de verdadero y de justo, como es Dios. Sin embargo, los hombres buscaron sus propias perversiones y la pregunta será ¿por qué la buscaron? Porque afortunadamente para unos y para otros desafortunadamente, Dios nos hizo con la elección de la libertad para que usted y yo pudiéramos elegir y ser y hallarnos en la gratificación de hacer lo correcto. Por eso Dios nos ofreció esa libertad. Esa es la razón por la que el hombre decide hacer lo bueno o decide hacer lo malo. Así que esto quizá pondrá en conflicto su vida que dice, yo no puedo hacer lo bueno. Estoy inclinado a hacer lo malo. Sí, está inclinado. Pero el hecho que diga no puedo, es decir, no decide cambiar. Porque la parte de hacer lo malo es no decidir hacer lo bueno. Lo mismo que te esfuerzas en hacer lo malo, te podrás esforzar para hacer lo malo, lo bueno. El mismo esfuerzo que se encuentra para hacer una cosa es el esfuerzo que haces también en la otra. ¿Cómo? Reconociendo sencillamente a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre está viciado. El hombre está viciado en hacer la maldad ahora en estos momentos. Es bien sencillo. Cuando digo que el hombre está viciado, pondré un ejemplo muy simple. Cuando un niño dice, el papá viene y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y el niño dice, yo no fui. Y si le pregunta la segunda vez el papá, ¿quién fue? Por supuesto que la respuesta la saben. El niño dirá, no fui. Hasta que más de 3, 4, 5 ocasiones repite la palabra no fui y entonces hasta el papá acaba creyendo convincentemente que él no fue. Y entonces se construye una verdad basada absolutamente en una mentira. Y el diseño de mentiras se comienza a vivir como un vicio constante. De hecho, aunque solo para motivos de reflexión y de comparación, nuestro diseño es acompañado con la mentira constantemente. Pondré un ejemplo bien simple. Cuando usted es invitado para tomar una comida con alguna familia, al terminar la comida, el anfitrión le pregunta, ¿fue de su agrado? ¿Le gustó? Usted tiene que decir, por ética, estuvo encantador, un sabor inigualable. Sin embargo, cuando usted da la espalda, hace una mueca y retuerce su rostro porque la comida no le gustó nada, aunque fue de primera calidad y clase la comida, pero usted no está acostumbrado a ese sabor. Así que dijo que sí le gustó solo por un principio de educación, pero la verdad es que su conciencia, su sabor dice que no le gustó. Eso significa que a partir de ese momento puede acostumbrarse a construir una mentira. Tampoco estoy sugiriendo que cuando usted sea invitado a alguien, le diga,
estuvo pésima su comida. No estoy sugiriendo eso. Estoy tratando de evaluar y de hacerla mirar dónde usted puede comenzar a tener una actitud mentirosa. Es sencillo fabricar una mentira. Es decir, es sencillo ir en contra de la verdad y de la justicia, en contra del principio de conciencia. Es interesante, también usted recordará, que en las décadas pasadas, en los años pasados, quizá hasta en el siglo pasado, usted iba a la tienda, el tendero le compraba usted granos y el tendero le decía, aquí está la medida completita a vista suya, y luego decía, esta es otra parte, y ponía otra parte más, y había una palabra coloquial que le decían, este es el pilón. Los hijos de hoy ya no saben qué es el pilón. Piensan que es un estado, una ciudad o una capital de algún lugar en el mundo. Pero esa parte era extra porque agradaba a las personas no solo ser servicial, sino ir más allá de la parte del convenio. Hoy, triste y lamentablemente, lo que menos puedan dar en una medida es el deseo de las personas, en los litros, en los kilos, en las medidas, lo más que te pueda quitar y esconder esa parte. Hoy tenemos tanta tecnología que podemos decir, mire, aquí dice que le di lo correcto, pero la verdad es que eso puede ser manipulable. Por eso es que la Escritura dice que no puedes manipular en tu espíritu ni en tu corazón. Por eso guarda tu corazón y apela a dos palabras interesantes para que las mires tú, para que no la mida otra persona si la mires tú, porque la palabra andar en luz comienza en ti. Tú eres el que defines cuándo vas a andar en luz, luego vas a dar resultados. Quiere decir que guardarás tu corazón en justicia y en verdad, alejándote de todas las perversiones. Ahora es más fácil ser malvado que ser fiel, ¿cierto? Es mucho más sencillo. De hecho, nadie tiene que esforzarse en hacer la maldad, porque se convirtió en algo natural. Pues ahora es tiempo de cambiar. Debemos dejar de hacer eso y comenzar a ser natural la parte inicial de ser justo y verdadero, correcto y bueno. Y lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Nosotros a menudo esperamos que seamos felicitados solo por haber hecho algún bien. Si no, alguien no nos felicita porque hicimos algo bien, hasta podemos sentirnos frustrados, derribados. Es más, hasta categóricamente podemos decir, no más lo vuelvo a hacer, voy a hacer lo malo. Esa es nuestra actitud. Sin embargo, no deberíamos ser felicitados por hacer el bien, porque esa es nuestra naturaleza. A eso fuimos llamados. No olvide que Dios nos hizo perfectos. El hombre buscó sus propias perversiones. Por eso regresemos a ser hijos de luz, para que no hagamos lo incorrecto. Hasta convertir en natural hacer justicia y hacer verdad, debemos trabajar. Nuestra nueva conducta debe ser como hijos de luz. ¿Saben ustedes que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? Luego, Efesios 5:9 dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad y en toda justicia. Verso 9 de 1 de Pedro, capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ven ustedes estas características de las personas en su primera diseño de creación? Linaje, escogidos, reales, con sacerdocio, con una nación santa. Hoy tenemos naciones equivocadas, naciones injustas, que su vida es cometer toda clase de injusticia contra su gente. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó, noten esto, de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, donde no había camino a seguir, donde toda la dirección era una dirección equivocada. Por eso dice Juan, 1 de Juan, capítulo 1 y verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos. La comunión es andar en luz, porque la comunión es la relación implícita que hay entre verbal o no verbal, entre Dios y yo, entre mis semejantes y yo, entre mis próximos
o prójimos y yo. Capítulo 8 y verso 12. Hablando de que Jesús es la luz, dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo hacer una vida en la luz? Es sencillo. Bueno, al menos así debe ser, o al menos así parece. Por eso debemos trabajar hasta que la verdad y la justicia sea parte de nuestra característica de vida. Y entonces, para que nosotros seamos hombres y mujeres de verdad, de manera natural deberíamos buscar un círculo de influencia correcto. Ahora, permítame por favor comentarles. Cuando hablamos de lo correcto, no es necesariamente de lo que me gusta. Cuando hablamos de lo correcto, no es necesariamente de lo que todos hacen. No siempre lo que todos hacen, lo que todos dicen, lo que todos piensan, es correcto. Les pondré de nuevo un ejemplo bien simple. Usted tiene su bebé y le va a dar algo de comer y compra verduras y compra una buena dotación de dulces. Y a su bebé le dice, hijo, te voy a dar la elección, escoge lo correcto. Y entonces, al preguntarle, ¿qué cree que va a escoger él? Obvio, están pensando como yo, los dulces. Porque es agradable, porque tiene algo que le va a hacer satisfacer su paladar. Mientras tanto, las verduras amargan un poco, no son tan suculentas en muchas de las ocasiones, pero esas verduras le darán nutrientes necesarios para ser un hombre fuerte, sano. En tanto, los dulces le traerá grandes y serias consecuencias en sus próximos años que tenga. Por lo tanto, no siempre lo que me gusta, de ahí la tesis esta, no siempre lo que los demás hacen, no siempre lo que yo pienso, necesariamente es lo correcto, sino lo correcto es lo que está basado en la justicia y en la verdad. La palabra del Señor es justicia y verdad. A menudo no es sabrosa para nosotros, sin embargo, es lo verdadero. El círculo de influencia, por lo pronto, debe ser basado en ese entorno. La familia es otro círculo interesante para que nosotros crezcamos en la verdad. No hay peor cosa que cuando un hijo sale de la casa y oye toda clase de voces, entonces se convierte en una réplica de todo lo que hay afuera. Pero adentro de la familia, en tanto la familia tenga principios, se construirá un ejemplo por el ejemplo que vive. Porque está conduciéndose basado en parámetros de las costumbres de una familia. ¿Han oído esa palabra? No es esa mi costumbre. Así me enseñaron. Es porque la parte de ese círculo tiene mucho que ver con el diseño de nuestra vida. Por eso tenemos que recurrir a la familia, a los padres, al pastor, para otros al mentor, para otros al líder, para otros al consejo. Es decir, llegar a las personas correctas para que nosotros podamos tener el diseño en nuestra vida. Hasta eso es una dificultad escoger a alguien normalmente bueno ahora, porque todos están tratando de hallar algo para su propio egocentrismo o ganancia personal. Sin embargo, por eso debemos recurrir al camino verdadero. Cuando conocemos la verdad, sabremos cómo hacer las cosas, cómo distinguir. De hecho, una recomendación que hace el Señor a través de sus siervos es que nosotros debemos tener la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Estar bajo autoridad es aceptar la dirección. Cuando nosotros somos fiscalizados, encontraremos un camino correcto. Es decir, otro ejemplo que quiero ofrecerles, cuando usted tiene a sus niños, a sus adolescentes y tienen toda clase de redes sociales y contraseñas y usted le dice a su hijo, dame la contraseña, su hijo dice, es cosa privada, no puede ser, no incurras en mi privacidad, no vas a entrar en esa parte de mi vida. Es decir, eso es lo más dañino que puede tener un adolescente en su vida. Su próxima vida es una vida que entra en un grado serio de oscuridad. ¿Por qué razón? Porque aquí nadie me dejará mentir, y eso es verdad. Siempre que en aras de la personalidad, en aras de no entres en mi privacidad, decimos que nadie debe entrar, es porque adentro hay algo encerrado y que en mayor o menor escala
es algo equivocado y podrá convertirse en algo absolutamente dañino para nuestra vida en muy, pero muy poco tiempo. Porque nosotros, aunque sí tenemos nuestra personalidad, pero alguien debe estar vigilando nuestra vida. ¿Por qué cree que Jesús dijo, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Porque Él sabe que tenemos libertad, pero esta libertad que tenemos en el Señor debe ser presentada también a Dios. Tu libertad como persona debe ser presentada a Dios y presentada a las demás personas. Ahora, no me dejarán mentir tampoco, un ejemplo bien simple. Cuando usted tiene su empresa, su trabajo, su ganancia, la Secretaría de Economía, la Hacienda Pública de cualquier país dice, tienes que darme tus estados de cuenta, quiero saber de dónde entra el dinero, cómo sale, cómo lo gastas, dónde vives, cómo vives, qué tienes, etcétera, etcétera. Eso suena un poco trágico para nosotros, sin embargo, es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos limitados a usar recursos que son nuestros, sí, exactamente, son nuestros, pero usarlos equivocadamente. Quiere decir esto, que tú tienes todas las libertades, pero también esas las puedes usar para mal. Pero cuando alguien te vigila, cuando tú te sometes a alguien bajo autoridad, entonces estás siendo fiscalizado. ¿Les suena familiar a ustedes cuando hay un círculo pequeño de personas y están diciendo algo en secreto, en voz muy baja, y alguien se acerca y dice, wow, ya no digas más, alguien viene? ¿Qué quiere decir? Que están diciendo algo que no es tan de buena voz, de buen gusto para la persona que está llegando, o por lo menos que no quieren que sepa, porque es algo que saben que no está correcto. Eso es cuando nosotros incurrimos en un estado no vigilado. Expón tu vida. De hecho, Pablo dice para los creyentes que nosotros somos cartas abiertas. Nosotros mismos nos proponemos como fieles o infieles por las cartas que somos. Jesús también dijo, y por sus frutos los conoceréis, o por su fruto lo conoceréis. Pablo dice a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo tenía todas las libertades en tiempo anterior, pero ahora lo vemos sometido al criterio de una palabra de servicio a Dios. De hecho, él dijo, y él recomienda categóricamente, y él llegó a decir, oye, todos tus miembros de tu cuerpo que usabas para hacer el mal, como yo también lo hice antes, ahora usa esos miembros de tu cuerpo, tu vida, tus pensamientos, tus acciones para servir a Dios. Por eso él concluyó categóricamente en su vida diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no ejerzo mi voluntad, pero hago la voluntad del Padre. Lo que vivo en mi manera natural de ser, lo que vivo en la carne, quiso decir, lo que vivo en mi naturaleza humana, me estoy esforzando por su palabra, por el Espíritu de Dios, para hacer lo que le agrada a Dios. Por supuesto que se puede. Y hacer lo correcto es un trabajo en primera instancia natural, que es un trabajo en colaboración entre tú, el Espíritu de Dios y su palabra, la palabra del Señor. Porque tú eres el inicial, eres la parte que dices quiero cambiar. O bien si no puedes, Dios ha dado el Espíritu de Dios a tu espíritu para motivarte a hacer lo correcto, para que te sientas incómodo, triste o mal cuando haces algo malo y vengas a la verdad. Por eso todo aquel que ha cambiado es porque se ha sentido incómodo en algún momento dado. Cuando algunos han tenido que derramar alguna lágrima diciendo, la he regado, estoy mal, ese es el momento de comenzar a cambiar. Ese es el momento en que yo digo que el Espíritu de Dios está haciendo presente, haciendo su vital obra para hacer la obra de justicia y de verdad. Finalmente, quiero recomendarles algunas cosas. Amigos míos, la manera más sencilla de comenzar a entrar en esa función, porque Jesús dijo, miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Guarda tu corazón, guarda tu espíritu en la palabra. ¿Es fácil? No, es un trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra libertad se acostumbró a ser liberal en otras cosas. Ahora tenemos que tener la libertad, sí, aunque pareciera no serla. Libertad en hacer lo correcto. Y eso es hacer un esfuerzo y un trabajo. Por eso le recomiendo 3 cosas interesantes. Lea la Escritura.
Es el instructivo del que en muy pocas palabras he hablado acerca de cómo caminar en el Señor. Ahora, no olviden que el mensaje no es este. Todo el mensaje no es solamente un mensaje. Todo el mensaje es todo el mensaje, toda la Escritura. A nosotros nos gusta a menudo un solo mensaje y pensamos que esa es toda la verdad. No, todo el mensaje es el contenido de toda la Escritura. Y Jesús es experto en hablar de todo el contenido para que nuestra vida mejore. Así que lea la Escritura. El mejor medio para entender la Escritura es leerla. Ese es tu instructivo. La otra cosa es que debes orar. Orar es platicar con Dios. Sensibiliza tu corazón a Dios. Es muy natural que tú puedas platicar con cualquier otra persona y tener una plática muy fluida, porque estás acostumbrado. Cuando vienes a Dios, es muy a menudo aburrido, porque comienzas a orar y ya no tienes cómo comentarle a Dios nada, porque no estamos acostumbrados. Pero a medida que tú vas hablando con Dios, te aseguro que tu corazón será como un río que fluye, donde las aguas bajan, donde hace su cauce, y entonces incansablemente te encontrarás teniendo una relación con Dios en el trabajo, en la casa, en la escuela, en tu vida privada, de modo que no tendrás ociosidad para hacer lo incorrecto, sino para estar en comunión con Dios. Y luego cuando quieras hacer algo malo, cuando te veas involucrado en algo incorrecto, como estás tan cerca de la comunión con Dios, dirás, cuidado, hay alguien aquí, no puedo equivocarme, Dios me está viendo, porque Dios está en todas partes. Es igual que el ejemplo que te daba antes. Hablas de algún amigo en secreto con alguien y cuando aparece te callas. ¿Por qué no te separas cuando estás haciendo algo incorrecto? Porque no sientes cuando Dios viene, porque no estás acostumbrado a mirarle. Comienza a platicar tanto con Él como puedas. Sé sensible al Señor, sé sensible a Dios. Él ha dado esa capacidad para que tú lo hagas. Además ha dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para ayudarte en esa debilidad. Y la tercera cosa, asiste a la congregación. Y si no tienes una, bueno, busca. Hay muchas. Hemos dicho que ahora tenemos una gran diversidad de opiniones, muchas voces, alguna vez lo dije aquí, pero debes tener una forma de llegar a alguna congregación y estar allí. Ahora también tienes muchas maneras de cambiar de un lugar a otro. Ahora todo el mundo, todas las cosas, un mensaje, otro mensaje te puede gustar y si esta es la verdad, esta es la verdad. La verdad es que todo el mensaje es la verdad, pero debes acostumbrarte como en una familia. No puedes decir esto, soy humano, pertenezco a una familia, así que donde quiera que haya una familia yo puedo llegar a su casa. No, señor, tú puedes llegar a ser corrido, molestado, mutilado o muerto por entrar en el seno de una familia que no es tu familia. ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanta agresión estás oyendo en esto? Porque tú no perteneces a cualquier familia, tú tienes una familia y allí tienes que crecer. Tu iglesia, tu congregación, el lugar donde tú escojas estar es tu familia, tu congregación. Es allí donde debes crecer. A menudo todos nos escudamos decir, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y dicen totalmente la verdad. Esa es la verdad. Un aplauso para eso. Sin embargo, tú tienes una congregación. Tú tienes una familia como una familia natural en casa. Tú tienes un lugar. Nadie puede estar solo. Por eso tienes que tener una congregación. Ve allí, asiste. Entonces, para que andes en luz, quédate bajo una autoridad, bajo un techo, que cuando alguien te dice algo, óyelo con mucha atención. Y normalmente no nos va a gustar que alguien nos diga, equivocación, regresa de este camino. Pero cuando tú has aceptado esa parte de tu vida, tienes que hacerlo. Amigo, hermano en Cristo, con toda el alma, espero haber apelado a tu corazón. Con mi corazón abierto, te digo cómo es necesario llegar a Cristo para andar en luz, que significa en justicia y en verdad. Es un camino largo que nos queda. Es un camino largo que hay que hacer todavía. Sin embargo, manos a la obra. Hoy podemos algunos comenzar y otros pueden seguir haciéndolo mejor, mejorando cada día hasta que seamos hijos de luz y entonces podamos nosotros decir,
estoy en la luz, tengo dirección, hablo verdad, ando en la verdad y Cristo es mi Señor. Y un día las recompensas serán mayores. Esperando sea de bendición a tu vida, solo te digo que el Dios del cielo bendiga tu vida, tu familia y el lugar donde estás.